Bien, vamos a ir. Gracias a todos por estar conectados. Bienvenidos. Elena, si me permite, vamos a ir dando unos breves anuncios antes Ya, perfecto. de iniciar. Primero quería comentarles, amigo, algo que ha pasado el día de hoy a una de nuestras colegas. Le han escrito a través del WhatsApp una persona Mm. diciendo que era su compañero de estudio de PM4R, ¿no? Entonces, esta persona se comunica con nosotros, me dice, Cristian, por si acaso conoces a esta persona porque no la tengo registrada, no está en mi data, entonces le digo, déjame ver, me pasa el pantallazo de la conversación y tampoco nosotros lo tenemos identificado, ¿no? Porque todos ustedes al registrarse con nosotros han completado una ficha, tenemos sus datos, bla, bla, ¿no? Entonces queríamos decirle que, por favor, cualquier comunicación que haya de alguna persona que no esté dentro de sus contactos y que no sea de su círculo o de su grupo, que no haya llevado curso con usted, por favor nos avisa para poder estar al tanto, ¿no? Ya con esta persona no se ha llegado a más porque inmediatamente nuestra colega lo bloqueó porque no lo tenía, no sabía. ¿No? Entonces, siempre mantenernos al tanto, ¿no? Ustedes saben, a nosotros nos llega por el Facebook un montón de mensajes de Messenger que nos quieren bloquear la cuenta, nos quieren, pero todos son hackers, pues, ¿no? Al Ujú. final nos van a pedir dinero, etc, etc. Entonces, por WhatsApp sé que se dan este tipo de cosas, ¿no? Eh, les pediría a ustedes que si tienen alguna duda de alguna persona que les pueda escribir, ¿no? Y es desconocido para ustedes, por favor nos avisen, ¿no? Yo siempre tengo el teléfono a la mano y trato de contestarles a ustedes lo más rápido posible, ¿no es cierto? Entonces, nada, eso es lo primero que queríamos decirle. Lo segundo es anunciarles a todos los que son certificados PM4R que vamos a estar dando el uso de PM4R más IA, ¿correcto? En este curso lo que vamos a hacer es aprender a utilizar ChatGPT específicamente para poder hacer las CDTs, para poder hacer los cronogramas de forma más rápida, ¿no? Muchas veces a nosotros nos toma días, y eso ustedes muy bien lo saben, poder de repente hacer una buena NT, un buen cronograma. Con ChatGPT se puede hacer mucho más rápido siempre y cuando sepamos hacerlo prompt y alimentarlo y una serie de pasos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este curso. Así que mañana, de hecho, vamos a tener un webinar a las 9 de la mañana. Así que, bueno, cualquier información nos pueden escribir por WhatsApp y ahí les vamos a estar resolviendo todas sus consultas, sus dudas, ¿no? También comunicarles que el próximo 24 de este mes va a estar iniciando el curso de Agile para los que quieren completar su triángulo de certificaciones PM4R. También nos pueden escribir a WhatsApp, piden información para poder estar en este curso de Ágil, ¿correcto? Sin más, agradecerles por estar aquí esta noche con nosotros. Veo que ahí se ha conectado Fabio. Bienvenido, Fabio. Qué bueno que estés con nosotros. Mario, Carlos, David, Noelia, César, José Luis, bienvenidos a todos nuevamente. Esta noche tenemos una ponente que ya estaba anteriormente con nosotros. Muchas gracias, amigo. Bienvenido. Elena Alba, que hace poco ha hecho un artículo muy bueno en LinkedIn, seguro nos lo va a compartir, pero quisimos, le invitamos para que haga esa presentación también aquí y gustosa haya aceptado. Gracias por eso, Elena, bienvenida. Así que te dejo la sala es tuya. Ok, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, siempre es una alegría poder compartir muchos conocimientos y experiencias, porque sin duda en estas pantallitas podemos ver mucha experiencia que enriquece, ¿no? Siempre nuestra labor. Bueno, el artículo justamente está relacionado con la sostenibilidad, pero con una mirada un poco desde la cotidianidad. Básicamente es una reflexión también personal relacionada a que como en este momento justo empiezan a publicarse muchos informes GRI, informes de sostenibilidad, de todo esto, de grandes corporaciones, de grandes empresas, porque este es como el tiempo en el que empiezan a salir,
pero también un poco la reflexión iba a que, bueno, sí, esto definitivamente tiene que ver con las grandes empresas, con grandes corporaciones, con todo, pero también tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? La sostenibilidad creo que es un tema que tiene que nacer desde lo individual y luego sí se suma a nivel empresa, porque igual las empresas las formamos personas. Entonces esa es como un poco la reflexión. Bueno, esto tiene que ver con un poco más con mi experiencia. Bueno, he estado entre Colombia y Perú. Actualmente estoy trabajando más enfocada hacia los temas de sostenibilidad y bueno, he tenido como esa experiencia en el MIT que ha sido de muchísimo aprendizaje, de muchísimo crecimiento y bueno, muchas cosas interesantes creo que por hacer. Entonces, eso les comparto un poquito, pero bueno, vamos a lo que vamos. Entonces, la urgencia de abordar la sostenibilidad hoy tiene que ver mucho con lo que ocurre. Justo ahorita Alonso nos compartía y nos decía, está lloviendo mucho y las lluvias nos están un poco están siendo más fuertes. Vemos que todo este tema del cambio climático nos afecta todo el tiempo y cada vez más, y cada vez los fenómenos naturales son más extremos en el lugar donde nos encontramos. Donde no llovía, de pronto ahora llueve, donde no caía nieve, ahora cae nieve, donde llovía mucho, hay un poco más de sequías, en fin. Entonces, sin duda, eso está relacionado a todo el tema del cambio climático, que sin, a pesar de que aún hay personas referentes mundiales que insisten en que es un invento y que no existe, bueno, creo que todos los que trabajamos en proyectos nos damos cuenta que cada vez nos afecta más, incluso la operación misma de los diferentes proyectos. Esa desigualdad con el agotamiento de los recursos definitivamente hace que volquemos nuestra mirada hacia este tema de sostenibilidad, que sin duda seguro ya lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos trabajado, pero un poco el enfoque es cómo es que puedo gestionar la sostenibilidad no solo desde lo individual, sino también cómo es que eso individual va sumando y nos va haciendo un poco más fuertes, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a generar una conexión mucho más entre el discurso, a tener mucha más coherencia entre lo que hacemos con lo que decimos y con lo que nos comprometemos a nivel corporativo, a nivel trabajo, pero también a nivel individual como personas. Eso definitivamente nos lleva y nos motiva a que esta es una transformación cultural. No es una información, no es una transformación que nos va a llegar, porque de pronto para algunas personas ha llegado desde lo externo, porque viene con una sanción o porque viene con una solicitud o porque es una normativa, pero definitivamente para que tenga sentido y para que sí podamos tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, es un tema cultural, es un tema individual que nace también desde cada uno de nosotros y lo volcamos entonces hacia el corporativo o lo que estemos desarrollando a nivel de consultoría o de gestión de proyectos. Entonces, la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo nos ha marcado una ruta, una hoja de ruta, nos ha marcado una guía y es una guía global con unos indicadores importantes, pero que definitivamente si no trabajamos de manera local cada una de esos retos, va a ser muy complicado poder cumplir y poder llegar como con ese nivel de indicadores que se han desarrollado, ¿no? Ejemplos definitivamente actuales que persisten y son esas brechas, por ejemplo, en Perú, lo relacionado con el acceso al agua, el acceso seguro al agua, el manejo de los residuos y el transporte sostenible. Ahora, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Digamos, eh, creo que lo hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos tiempos. Algunas personas incluso desde hace muchos años ya vienen trabajando en este tema. Otros lo mirábamos como de pronto solamente algo que tenía que ver con lo ambiental, era como que se quedaba en lo verde y no más. Lo ambiental y lo que, bueno, era cuidar la naturaleza, era no hacer tala de árboles, en fin. Pero definitivamente la sostenibilidad, para poder entenderla y para poder trabajar en clave de sostenibilidad en la gestión de proyectos y en todo lo que hacemos, debe tener ese cumplimiento de estas tres pilares o estas tres dimensiones que son esenciales, que es lo social, que es lo ambiental también y es lo económico y gobernanza. Si eso no se integra, si no logramos allí tener ese equilibrio, va a ser muy difícil justamente que desarrollemos algún tipo de proyectos
que la mayoría de los proyectos en los que trabajamos tienen que ver con desarrollo social y definitivamente no habría un cambio en la mejora de la calidad de vida. Entonces, anteriormente el concepto un poco se quedaba en que decíamos, bueno, es realizar todo lo que debemos hacer ahora con el uso de recursos razonables para no comprometer los recursos para nuevas generaciones. Entonces se empieza también a mencionar ya ahora un concepto que tiene que ver con una equidad intergeneracional. Es decir, tengo que asegurar el futuro pero desde ahora, ¿no? No solamente, antes decíamos, no, las generaciones futuras, pero ya todas las investigaciones nos han ido mostrando que no, que es que esto no es un tema de, ya no espera más años, no es que los compromisos los tengamos que hacer dentro de 10 20 años, o sea, las acciones tienen que ser ya, porque incluso hay recursos y hay situaciones bastante complicadas que ya está afectando definitivamente y hemos dejado nosotros comprometidos mucho para las nuevas generaciones su calidad de vida, ¿no? Entonces, una frase que una vez escuché, no sé de quién es, no es mía, pero me llamó mucho la atención porque decía, cuidar más no significa hacer menos, implica decisiones conscientes. Entonces, creo que eso está muy relacionado con lo que hacemos a diario en nuestra gestión y en el día a día, ¿no? Desde el hecho de poder eh, tener la claridad de cuáles son los residuos, de cómo es que en mi casa cada uno hace desde la fuente esa clasificación, eso nos va ayudando y entre que cada persona hace, si millones de personas hacemos eso, el impacto va a ser importante. Entonces, eso es la fuerza de lo cotidiano, la fuerza de que muchas personitas de manera individual estemos sumando para poder desarrollarlo. Entonces, ¿dónde radica esa importancia o esa fortaleza o eso cotidiano que vamos a hacer? Bueno, uno definitivamente en esas actividades que son diariamente significativas. Entonces, es en reducir, no solamente reducir el uso de recursos, sino también saber reutilizarlos, saber en dónde es que podemos aportar de esa manera, es poder, de pronto si todos los días me voy al trabajo y se me olvida llevar mi termo para echar el agua, de pronto, ay no, pero se me olvidó, no importa, compro una botella con agua, ya mañana traigo el termo. Pero hay muchas millones de personas diciendo lo mismo porque se nos olvidó el termito con el agua, ¿no? Entonces, ya cambiar solamente eso que hagamos va a definitivamente disminuir mucho el uso del plástico de un solo uso, por ejemplo. Entonces son esas pequeñas cosas desde la cotidianidad, pero que suman y que son importantes. La educación para nuestras familias, en nuestras oficinas. El ejemplo mismo nuestro definitivamente va educando y va transformando y va generando cultura. Entonces, el tema de sostenibilidad es un tema que tiene que informarse, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que motivar también a los otros, porque si nosotros que trabajamos en desarrollo social no desarrollamos este tipo de actividades o no somos ejemplo para otros, muy difícilmente desde otro rubro o desde otro ámbito también lo podemos hacer. Entonces, eso, como les decía, en algún momento tiene que estar congruente entre lo que hacemos, entre lo que decimos. No podemos estar gestionando un proyecto de gran envergadura, un proyecto con financiación, con el Banco Mundial, con todo, y gestionamos un proyecto y una carretera. Claro, la carretera va a generar sin duda va a mejorar la calidad de vida de la población porque la carretera va a permitir que las personas puedan tener acceso al servicio médico, que puedan salir de una manera mucho más rápida en un tema de urgencia, que puedan vender sus productos, que puedan sacar sus cosechas, sí, pero si dentro de eso que desarrollamos impactamos en un cuerpo de agua a nivel ambiental dentro de esa población, de pronto no estaríamos siendo tan congruentes o si estamos nosotros generando desechos y no estamos manejándolo bien dentro del proyecto, igualmente tampoco no tendríamos mucha coherencia, ¿no? Como acá me quiero compartir como algunas historias muy pequeñitas que he podido conocer y digamos, son ejemplos de liderazgos y cambios desde lo cotidiano. Ya después hablaremos de otros de pronto un poco de mayor impacto, más significativos o porque tienen de pronto una promoción mayor, pero ejemplos tan sencillos como, por ejemplo, Margarita en Puno
que transformó un espacio de residuos en un jardín comunitario y eso ha fomentado pues la participación comunal, vecinal y también una conciencia ambiental porque han involucrado familias, las familias han involucrado niños y ha sido como una continuidad desde el 2020 hasta hoy, ¿no? En el 2021, por ejemplo, encontramos una iniciativa que nace de unos jóvenes en una comunidad en Cusco, donde implementaron un proyecto de reciclaje y han reducido de manera significativa las basuras en el entorno y además han promovido de manera permanente ya en colegios, ya en diferentes ámbitos, prácticas mucho más sostenibles. En el 2022 nació una iniciativa de un grupo de mujeres emprendedoras en la región de Amazonía, donde empezaron a generar a través de una microempresa productos ecológicos, generando empleo, mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y además esa asociatividad que les ha permitido avanzar. Entonces, si vemos, estos son como ejemplos muy sencillos, muy cotidianos, que de pronto nosotros, de pronto si ahorita preguntamos, habrán quizá algunas personas que también han podido quizá liderar algún tipo de estas actividades o lo han ido haciendo a lo largo de su historia, pero son ejemplos muy sencillos, ¿no? Son ejemplos cotidianos, son ejemplos que estas personas no han tenido que pasar de pronto por un centro de estudio, por una especialización, de pronto ni siquiera sabían lo que era la sostenibilidad, pero lo han hecho desde la cotidianidad. Ahora, ya en el mundo en el cual nosotros nos movemos, la mayoría de nosotros que trabajamos en proyectos, que trabajamos en consultorías, que trabajamos con temas de medio ambiente, con temas sociales, vemos que la sostenibilidad en la gestión de proyectos, específicamente para la comunidad PM4R, que tiene estas certificaciones que hemos trabajado porque son buenas prácticas que tiene la metodología, integrar, perdón, los criterios, lo social, lo ambiental, debe ser desde que nace, desde que se están diseñando los proyectos. ¿Y por qué? Bueno, eso tiene definitivamente, va a generar una aceptación distinta, va a generar en el territorio también una validación distinta, porque las decisiones que se tomen en cada fase del proyecto deben considerar ese bienestar del entorno y de la comunidad. Les comparto, por ejemplo, hace 2 años, tenía como 2 años o 3 años en ese tema, he estado acompañando, he estado como a cargo de los procesos de socialización y sensibilización de un proyecto de gran envergadura en el tema de telecomunicaciones en Perú, en diferentes regiones de acá del país. Ese proyecto comenzó con sus diferentes operadores desde el año 2018 por allá, y en el proceso de socialización y sensibilización debía darse en dos etapas. Una primera etapa era la presentación del proyecto y había una etapa que era donde ya se presentaban los avances porque ya estaba en la marcha del proyecto. Bueno, no sé cuántas localidades en ese proyecto, no sé, podría decir incluso en este momento fácil, más de 3.000 localidades en varias regiones del país. Y ha habido un componente sumamente importante, y es que estos proyectos son proyectos gigantes. Y estos proyectos, cuando llegamos a un segundo momento a hacer la información del avance del proyecto, se encontró en muchas localidades una gran resistencia de la población a cualquier cosa que tuviera que ver con ese proyecto. Y cuando decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Pues claro, porque el proyecto empezó a avanzar desde su parte operativa y para instalar antenas y todo, tienen que realizar unas infraestructuras, unas obras civiles. Y en las localidades que eran beneficiarias del proyecto, pasó que todas estas contratas, cuadrillas de trabajadores, en fin, empezaron a contratar bienes y servicios y se fueron de las localidades diciendo que ya regresaban, que después, que iban a volver, nunca volvieron. Muchos quedaron debiendo dinero, alimentación, lavado de ropa, hospedaje en una cantidad de localidades, dejando un pasivo muy fuerte al proyecto. Que obviamente el proyecto de esto todavía hay localidades que no han permitido 5 años después el avance o la terminación en esa área. Entonces vemos que no tener en cuenta
el control no solo del proyecto, del diseño, sino de toda mi cadena de valor, de toda la gente que tiene que ver en algún momento con diferentes áreas del proyecto puede impactar de manera grande, financieramente incluso, generando una gran complicación en cumplimiento, ya sea tanto de recursos como del cronograma. Entonces, un poco eso, algo tan sencillo que podría estarse controlado, quizá se descontrola y por ahí perdemos eh, una em, validación importante que tiene que dar la comunidad, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, por eso la medición del impacto que se hace en clave de sostenibilidad desde nuestros proyectos de desarrollo con nuestra metodología tienen que ir de manera integral. No podemos hacerla solamente, eh, normalmente el impacto muchas veces se medía desde lo financiero, desde lo que eso podía generar, si podía generar una desviación, un sobrecosto, todo, pero claro, no lo podemos mirar solo en esa parte financiera porque digamos que si nos quedamos allí no vemos esos otros dos pilares, lo social, lo ambiental, que sí definitivamente puede afectar mucho a un proyecto. Entonces, no tener, es crucial poder hacer esa evaluación, poder hacer también ese cruce entre las diferentes dimensiones, poder hacer esa revisión de manera profunda, porque eso nos va a garantizar que el proyecto también genere un valor a largo plazo. Ya se habla incluso de la rentabilidad de lo sostenible. ¿Y por qué? Porque antes también, y todavía incluso persisten, pero las grandes corporaciones o las grandes tomadoras de decisiones decían como, no, yo no voy a gastar dinero en tal cosa, ¿no? No voy a gastar dinero en lo que tiene que ver con sostenibilidad. No voy a gastar dinero, se veía como un gasto. Pero si es que yo dimensiono desde el inicio, desde el diseño en clave de sostenibilidad, me doy cuenta que hay menos desviaciones en el cumplimiento de los recursos y menos desviaciones en el cumplimiento de los cronogramas. Entonces ya puedo cuantificar que gracias al poder tener ese enfoque, yo he podido validar, realizar, desarrollar en el tiempo o menor o en el tiempo estipulado sin necesidad de unos sobrecostos complicados, como les decía, para este proyecto específico que les compartí, pero para muchos proyectos se genera ese tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, si lo vemos ya que desde la rentabilidad, perdón, la sustentabilidad y la sostenibilidad es rentable, eso en clave de sostenibilidad, en clave de lo financiero, los tomadores de decisiones ya van a mirar de otra manera todo lo relacionado con sostenibilidad. Entonces, hay como unos puntos muy importantes para justamente desde la gestión de los proyectos podemos eh, tener ese enfoque. Uno, como les decía, es la gestión de los insumos, eh, la compra del material local, uso de insumos que puedan ser reciclables, de bajo impacto, evitar adquisiciones innecesarias. Hace poco, en un proyecto que estoy acompañando, llegó un pedido desde la Amazonía de un material que debíamos enviar y cuando revisé el listado veía que las cantidades que se solicitaban de unos materiales específicos eran muy altos, materiales como cartulinas, hojas, tal. Entonces mi pregunta fue, bueno, pero ¿por qué se requiere tanto material para esto? Porque lo que se van a hacer son unos talleres y para eso está más o menos lo que se considera es tanto material. La pregunta fue no por si acaso. Perdón, la respuesta fue por si acaso. Entonces ese por si acaso quiere decir que no estamos midiendo en clave de sostenibilidad el recurso. O sea, no sabemos entonces que si yo dejo de usar un número específico de material, estoy generando, evitando generar emisiones o que si yo mando desde Lima eh, más material o más veces en repetidas ocasiones material, estoy emitiendo más porque el transporte que lo está llevando está generando también CO2. O sea, es una serie de cosas que deben empezar como a afinarse para que podamos generar también como un ecosistema muy desde la sostenibilidad y que no sea solamente el discurso, sino que desde pequeñas acciones lo empecemos a evidenciar. En el tema de proveedores, por ejemplo, es importante que también evaluemos eh, sus sistemas integrados de gestión, si esos proveedores tienen criterios ambientales y sociales en toda la cadena de valor y de suministro
realmente lo cumplen, si es que tendremos que poner algunas cláusulas que nos permitan en los contratos que estos estén, por ejemplo, tengan una política que indiquen o tengan un programa donde indiquen que están trabajando en la descarbonización, que lo van a hacer de manera escalonada, que lo van a hacer de aquí a tantos años, que actualmente su parque automotor está eh, cambiando, ya es híbrido, ya tienen una parte, utilizan energías renovables para algunas cosas. O sea, ese detalle nos está permitiendo también darnos cuenta como proyectos qué tan sostenible está siendo la operación. Y va a ser efectivamente una operación que nos va a permitir esto cuantificarlo y también poner nuestros proyectos en clave de sostenibilidad y en clave de posibilidad de financiamiento, incluso de muchos financiamientos que hay ahora para este tema de proyectos verdes, ¿no? Proyectos sostenibles. Entonces, si es que tenemos, si esos proveedores trabajan con alguna certificación de comercio justo, si es que podemos comprar, como les decía, a nivel local, ya no tenemos por qué trasladar, ya no tenemos por qué hacer un mal uso de los recursos. Entonces, todo este tema es importante gestionarlo para poder trabajar en clave de sostenibilidad en nuestros proyectos. Eso nos da pie para hablar de ese presupuesto sostenible. Entonces, considerar esos costos de pronto de posibles impactos indirectos entre lo social y lo ambiental va a hacer la diferencia en nuestro presupuesto. Incluir esos fondos para posibles mitigación, para monitoreo, para controlar, para planear, para hacer una supervisión permanente, nos va a también permitir hacer un cierre responsable de esos proyectos. Eso no solamente medirlo, como les comentaba, en ese retorno financiero, sino que todo este retorno social y ambiental también lo podemos cuantificar y se vuelve financiero cuando también estamos evidenciando que hemos dejado de hacer una contaminación refiriéndonos a emisiones, a desechos, hemos trabajado en economía circular y por tanto eso nos está permitiendo no generar tantos desechos por parte del proyecto. Entonces, todo eso el control y la gestión que también nos permite hacer eh, el control de esas entradas y de esas salidas, ¿no? De los recursos del proyecto. Aplicar ese principio de la economía circular que nos permita ir metiendo, ir entrando todo en la cadena, sin duda nos va a tener un impacto mucho menor en el proyecto y sobre todo implementar sistemas de seguimiento y de evaluación de manera permanente con unos indicadores sostenibles reales que nos van a permitir posteriormente medir, por ejemplo, qué tantas personas de las localidades o del área de influencia del proyecto se contrató, qué tantas mujeres fueron contratadas en el área, en el área de influencia de un proyecto, si hubo equidad, si se abrieron unas oportunidades diferentes, si es que hemos medido una huella ambiental. Eso nos va a medir a futuro el cierre de brechas, de posibles brechas a nivel social, de los que hablábamos en esa Agenda 2030. Y si lo podemos cuantificar, pues definitivamente vamos a poder hablar en clave de sostenibilidad en la gestión de nuestros proyectos. He querido mostrar como algunas iniciativas que han ido creciendo a nivel sostenible en la zona, por ejemplo, de San Martín. Hay una empresa de hidrocarburos que está trabajando de manera muy fuerte el tema de la siembra, el cultivo, perdón, de paiche de manera sostenible y lo están combinando con unas prácticas agroforestales, con aguaje, por ejemplo, que son una especie nativa. Entonces, lo que ha podido permitir en estos años que se mejore la biodiversidad, además que se genere un empleo local y el ecosistema es mucho más sostenible. Entonces, pasa que ya hay una economía local que ha sido acompañada por la empresa y que se ha podido formalizar. Pues ya hacen parte de pequeñas empresas y medianas empresas que han podido vincular a personal de las comunidades, mujeres, niños, con otro tipo de servicios. En el caso de las mujeres, por ejemplo, que han podido hacer microempresas, están desarrollando algún tipo de actividades en específico. Entonces, eso, digamos, ya obviamente ha generado valor a largo plazo porque sí, en este momento estas personas son las que están coordinando ya sus propias actividades y sus propias iniciativas que crecieron y han ido creciendo desde la sostenibilidad, pero ya si es que mañana no está la empresa, digamos, esta gente, este grupo de personas ya lo viene desarrollando, ya lo viene coordinando, ya lo lidera, ya incluso han participado
en ruedas de negocio a nivel nacional e internacional. Entonces, digamos, ha habido un aporte importante en calidad han aportado valor desde la sostenibilidad, ¿no? Hay unos emprendimientos que han ido creciendo también a lo largo de los años, algunos más fuertes que otros, pero que ya son importantes aquí en Perú. Y, por ejemplo, hay uno que se llama Circula, que lo que hace es que recupera los excedentes de comida en restaurantes y así evita, y eso lo hacen lo ponen como a disposición del Banco de Alimentos, a disposición de diferentes hogares, de diferentes ollas comunes, y eso evita que todo ese alimento y todas esas excedentes de comida pasen a ser CO2, ¿no? Y pasen a ser un residuo. Hay uno, por ejemplo, que se llama Veraciclo, que produce productos menstruales reutilizables, entonces copa menstrual, ya hay una ropa interior que ya se puede lavar, se puede reusar. Entonces, todo esto obviamente lo que hace es que evita que haya un mayor número de residuos en donde, pues, en las disposiciones que se hacen, que muchas veces son simplemente rellenos sanitarios, porque en muchos de los lugares ni siquiera hay unas plantas de tratamiento o de producción de energía a través de la basura, sino que simplemente es un relleno o, peor aún, cuando se hace esa disposición en algunos lugares a través de los ríos o de los afluentes que termina llegando directamente al mar. Por ejemplo, hay una empresa que ya ha ido también creciendo, no sé si la han escuchado, me imagino quizás algunos sí, que se llama Simba, no está mal escrito, sino que la empresa es Sin Basura, y esta empresa convierte residuos orgánicos en alimentos para granjas, y han formalizado recicladores. Obviamente ha ido creciendo, ya tiene unas líneas de negocio también distintas, pero comenzó desde la iniciativa de algunas personas que decían, bueno, ¿a dónde van los residuos que dejan justamente restaurantes? Pues en Perú definitivamente se tiene una industria gastronómica supremamente rica, famosa, de las mejores o la mejor del mundo. Y habían unos chefs famosos también aquí que son referentes, ¿no? A nivel justamente de este tema de gastronomía. Entonces, fueron uno de los que primero se vincularon a esta iniciativa y a través de eso se han ido vinculando otros, pero ya la empresa no solamente eh, lo hace con restaurantes, sino que ya tienen, por ejemplo, pasan a tu casa a recoger si tú te afilias, haces una afiliación, pasan a recoger a tu casa en un lugar, perdón, dispositivo que ellos mismos te entregan y pasan por los desechos orgánicos, por los desechos que son reciclables, por todo ya completamente eh, clasificados. Entonces, obviamente son cosas que van creciendo y cada vez hay mayor número de personas interesadas en aportar desde eso, así sea pequeño, pero haciendo un gran aporte en realidad si es que nos sumamos muchos, ¿no? Hay otra que ha ido también creciendo, que es IGUA, y esta ofrece fuentes públicas de purificación de agua para el consumo urbano. Entonces son en algunos, ya los vemos identificados que tienen como unos lugares donde tú vas y haces una compra de agua, pero ya no tienes que comprar muchas, muchas bolsas de agua o muchos, muchos bidones, sino que tú llevas y reusas el bidón y ya tu agua es un agua que es potable, que puedes consumir directamente. Entonces, digamos, son como varias iniciativas que se van sumando cada vez, pero que también nos hablan de cómo es que nos podemos sumar nosotros a lo largo del desarrollo de los diferentes proyectos que hacemos en las diferentes regiones o en las diferentes ciudades donde nos encontremos. O sea, hay muchos proyectos o muchas iniciativas que si buscamos, lo más seguro es que vamos a encontrar. Y yo igual por el chat o le comparto a Cristian algunas para que puedan también en algunos momentos sumarse, pero hace una semana, por ejemplo, con la Agencia de Cooperación de la Embajada Suiza acá en Lima, conocíamos unos proyectos que están desarrollando en Amazonía y eran unos proyectos, por ejemplo, uno se llama Amazoniza T y es un proyecto de valor compartido y ellos ya están haciendo como infusiones
con hierbas tradicionales, pero que ya han sido estudiadas todo, y ya incluso algunos lugares como restaurantes, como cafeterías, ellos están distribuyendo ese tipo de material. ¿Pero de dónde nació? De actividades o de iniciativas, perdón, de las comunidades en cuidar su propio entorno. Hay unos que hacen, por ejemplo, ecoturismo, entonces hacen algo que se llama, una iniciativa que se llama Baño de Bosque, y lo que buscan en ese baño de bosque es hacer ecoturismo, cuidar, enseñarle a la gente a que vayan a esa zona en Amazonía y que cuiden el medio ambiente de diferentes formas, ¿no? Entonces vemos que hay muchas iniciativas que nos podemos sumar. Hay esta iniciativa también que es hermosísima, que es la lectura sostenible y turismo. Esto es en Ollantaytambo, en Cusco, y se llama Aguamaki, y es eh, se ha hecho como con un grupo de mujeres, se enseñan desde la lectoescritura también para que puedan formalizar sus emprendimientos, sus negocios, pero que puedan de manera directa, evitando la intermediación, que es la que se quedaba con el dinero básicamente del producto de su trabajo artesanal, y ellos ahora directamente lo pueden hacer. Entonces ya es un proceso de comercio justo. Entonces, también se fomenta el turismo en esa región, pero igualmente también ellas están aprendiendo y se trabaja la multiculturalidad. Bueno, estas historias fueron las que les compartí hace un tiempo, pero hace un rato, perdón, pero como para quedarnos con una reflexión final de esto y poder de pronto compartir, si es que alguno tiene algún proyecto también donde cómo es que nos podemos sumar a esto, son unas frases bien interesantes que decía, aprendí en alguna oportunidad, que dice, no necesitas ser grande para empezar, pero sí necesitas empezar para hacer algo grande. Entonces, creo que en materia de sostenibilidad, estas iniciativas pequeñas, si es que todos nos vamos sumando, si es que todos lo vamos haciendo, si todos vamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida individual, pero también lo trabajamos a nivel de empresa, a nivel de proyecto, a nivel de gestión, sin duda vamos a empezar a ver cosas y resultados de impacto mucho mayor. Y la sostenibilidad comienza también en cada uno. Al principio les decía, si nosotros fomentamos como cultura a nivel individual, en nuestra casa, definitivamente otros se van a dar cuenta de esta cultura, la vamos a ir enseñando, la vamos a ir multiplicando con las personas que están cerca, y definitivamente al crear esa cultura vamos a poder también tener unos resultados mucho más amplios y de mayor impacto. Y bueno, una pregunta que queda abierta ahorita y que podemos compartir es, ¿cuál es ese pequeño gesto que puedes cambiar hoy y que puede tener un impacto importante mañana, ¿no? En materia de sostenibilidad? Entonces, digamos que bueno, abro ahora para que tengamos algún compartir, me imagino. Algunas personas me imagino que de pronto por ahí tienen inquietudes o tienen también, trabajan con el tema de sostenibilidad, y mirar cómo es que todos nos podemos sumar a este gran logro, porque no hay un planeta B. O sea, o cuidamos o cada vez vamos condenando como a las nuevas generaciones, que ya no son una décima generación en adelante, no, ya es la generación inmediatamente después de nosotros la que se va a ver impactada de manera negativa con lo que nosotros hoy en día estamos haciendo, el uso de recursos de manera irresponsable, ¿no? Si no lo cuidamos. Entonces creo que eso era un poco lo que les quería compartir, y un poco la iniciativa también como desde esa reflexión en materia de sostenibilidad que quería compartirles. Gracias, Elena. Vamos a dejar los micros abiertos para cualquier pregunta que puedan tener. Buenas tardes, María Elena. Te habla Luis Eduardo Celis desde Caracas, Venezuela. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien. Mira, Elena, te quería hacer una consulta. Te estoy escuchando primero. Muchísimas gracias por la presentación. Bien interesante. ¿Has logrado medir de alguna manera? Tú estás hablando que ya se está hablando de presupuesto, Ujú, digamos, de sostenibilidad, es decir, de que hay algún tipo de retorno, ujú. no sé, sí, de retorno. La pregunta es, ¿han logrado medir una vez que tú implementas políticas o visión de sostenibilidad en proyectos, cuál es ese retorno o de cuánto es ese retorno? Sí, mira, te comparto como un ejemplo para que sea un poco más fácil. Hace un tiempo reciente,
Hay una empresa de agroindustria en el norte del Perú, en la zona de Piura, en Sechura, y ellos hacen una exportación de biocombustible, trabajan con caña. Ellos utilizan la cadena circular, logran entrar, pues, recircular bastante en su producción todo, pero en la ellos buscaban exportar el biocombustible hacia la Unión Europea. La Unión Europea debe cumplir, tiene unos requisitos específicos y tenemos unas normativas para ello. Y para darle la certificación y para hacer ese proceso con ellos, les dijo, tienen que certificarse con esto, con una norma, y le dio unas pautas y identificó unas brechas que de pronto ellos no estaban teniendo en cuenta. ¿Qué hicimos? Pues hicimos un estudio, de hecho se llamó así, un estudio de impacto socioeconómico. Entonces lo que hicimos con la empresa fue acompañar en medir, primero identificar qué era lo que hacían. Tenía diferentes nombres, habían nombres como programas de gestión social, habían nombres que se llamaban responsabilidad social empresarial o corporativa, habían ayudas, así, simplemente ayudas sociales, habían muchas cosas, ¿no?, que la empresa hacía, pero la empresa no tenía esto dentro de una política, dentro de un plan, dentro de nada. Entonces empezamos a mirar todo lo que hacían y hacían muchísimas cosas que lo pudimos cuantificar. ¿Por qué? Porque hacían, por ejemplo, campañas 2 veces al año de la identificación temprana de cáncer de mama. Entonces, para eso tenían equipos médicos que llevaban, especialistas, todo, y los ponían como en la ciudad, en la ciudad más cercana, ¿no? En la parte urbana, perdón, más cercana. Entonces, eso tiene un valor y un gran valor. Entonces, digamos, empezamos a mirar cuánto valía esa campaña. Luego hacían unos campeonatos de fútbol y a los niños les daban, por ejemplo, los uniformes. Listo, entonces de pronto los uniformes en la cadena de valor no se sabía si es que la industria textil era sostenible, por ejemplo, o no, pero había un recurso que entregaban y que invertían en la salud de los niños, en los temas de prevención de maltrato y todo, porque tenían un enfoque muy específico esos campeonatos. También hacían, no medían, por ejemplo, qué cantidad de personas estaban empleadas dentro del área de influencia y de la región. Entonces empezamos a mirar dentro de la empresa cuántas personas son de la región, mano de obra calificada, mano de obra obrera, mano de obra no calificada, todos, y había un gran número de personas. Entonces digamos que lo que hicimos fue empezar a poner en valor y saber el valor real de lo que esto representa, y precisamente en el tema de sostenibilidad vimos mucho el tema con los gobernantes regionales y locales, en donde decíamos, bueno, la empresa privada, esta empresa está haciendo todo esto vale tanto y esto ha permitido que se cierren estas brechas en específico. Entonces, las brechas en acceso a salud, atención a mujeres, comercio, formalización del comercio local, dinamización de la economía local. Entonces, obviamente, se cuantificó y se pudo saber todo eso que la empresa hacía. Obviamente ya lo pusimos en una política de sostenibilidad, tiene unos programas, pero se supo cuánto se invertía y ahí miramos que la aceptación, bueno, porque era algo que no se informaba. Como no lo teníamos muy organizado, pues la empresa no lo informaba. Entonces, al momento de que hicimos todo esto, lo empezamos a informar a las comunidades, a los dirigentes, y cambió una percepción completamente frente a la empresa en la zona. Porque había mucho como que no, la empresa contamina. Sí, pero mira, ¿cuál es la contaminación que hace la empresa? No, es que hace 20 años la empresa quemaba caña, sí, pero no era ni siquiera esta empresa, pero mira lo que esta empresa está haciendo, y ya esa conducta de quemar ya hace más de 10 años que no se hace. Entonces, cuando se empezó a informar, a mostrar, inmediatamente cambia también la percepción y hay una mayor aceptación, y obviamente esa brecha que había de bastante resistencia y conflictividad social, que incluso en algunas oportunidades habían bloqueado los ingresos o los pasos de la producción, ya cambió completamente. Entonces, digamos que al poder medir eso, definitivamente se cuantificó y la comunidad misma, bueno, la empresa ha visto el retorno en cuanto a todo ese impacto que ya no tienen, porque ya no hay eh, problemática ni conflictividad social versus la operación. Entonces, eso se puede cuantificar, es una de las formas que se puede cuantificar, ¿no? Y se puede medir el retorno de cuánto un proyecto dejó de emitir porque utiliza
no sé, un parque automotor ahora eléctrico o porque utiliza energías renovables en un proyecto. Entonces, si estuviera utilizado la energía de tradición de carbono, cuánto hubiera contaminado, pero cuánto no contaminé o cuánto no emití a través de esa cuantificación. Entonces, eso es una forma. No sé si te No, queda, o sea, no, perfectamente. Muchísimas gracias. ok, gracias, Luis. Elena, quisiera preguntarte algo respecto a cómo lograr que sobre todo las pequeñas empresas entiendan que trabajar en sostenibilidad no es una rentabilidad inmediata, sino solo en el largo plazo. Mm, Y cómo romper a veces la falta de recursos reales de pequeñas empresas para entrar en este proceso. Te pongo un ejemplo que estoy viviendo. Trabajamos con pequeñas empresas de transformación de leche. ujú, Estas pequeñas empresas pues trabajan muchas con la mayoría de su proveeduría es totalmente informal. Además trabajan con incluso con personas, con productores que no cumplen las normas habilitantes para que realmente puedan participar en un mercado formal, ¿no? ujú. Son gente informal, gente que está, por ejemplo, ubicada produciendo leche, pero ubicada dentro de un parque nacional. Ok, Entonces, en esa problemática aparece una idea de que estas pequeñas empresas se vinculen con empresas más grandes y esas a la vez en una política mundial, en unos acuerdos que se llaman cero deforestación. ujú, Y entonces la idea es que estas pequeñas empresas en el mediano plazo pudiesen adquirir unos recursos extras mediante una certificación y la participación en estos acuerdos, demostrando que su proveeduría no deforesta. Por eso se llama cero deforestación. Entonces, si no deforesta, tendrían en el mercado un reconocimiento y con eso podrían cubrir los costos de la formalización. tratar de concientizar a su proveeduría de la no deforestación y de volver que toda la gente fuera legal. El- la idea es perfecta, encaja exactamente dentro de lo que tú estás planteando, pero la dificultad enorme es cómo arrancar porque ellos dicen el presupuesto y o la ganancia, la tasa de ganancia que obtenemos no nos permitiría hacer tareas para que la proveeduría tuviese un incentivo de no deforestar. Y la segunda es para poder certificarnos de que nuestra leche viene de zonas no deforestadas, pues tenemos que hacer un monitoreo de todas estas fincas. Y Ujú, eso tiene un costo. Ellos dicen, si el Estado no lo paga, nosotros no podemos pagarlo y nunca podemos entrar en esta situación. ¿Qué, qué podría recomendarme como medidas que uno pudiese hacer para motivarlos a que realmente esto vale la pena? En ese caso sería en una sostenibilidad ambiental. claro. Mira, bueno, conocí un caso que te voy a poner en contacto con una persona que está trabajando justamente en la Orinoquía y ha hecho algo parecido por un proyecto que ella presentó en el MIT ha tenido un gran impacto, pero bueno, es difícil, claro, si tú lo ves, definitivamente la pequeña empresa lo que más sufre o su gran dolor es, oye, pero ¿cómo voy yo cuándo voy a ver? Mejor dicho, la pregunta es, ¿cuándo voy a ver mis ganancias, no? Las voy a ver no sé cuántos años o lo verán mis nietos, qué sé yo. Entonces, actualmente hay como unas iniciativas sostenibles que están como justamente buscando este tipo de actividades. Hay unas empresas acá en Perú, no sé si de pronto lo has contemplado acá, pero justo ahorita con unas empresas están trabajando
la gestión de recursos para este tipo de iniciativas, para sacarlos de los fondos verdes de estas grandes financiadores, precisamente para que no tengan la empresa pequeña que hacer la inversión. Se plantea como una iniciativa, como un proyecto sostenible, y ellos reciben el dinero, ¿no? Como fondos, fondos verdes. Bueno, no sé si se llaman fondos verdes específicamente esos, pero hay un grupo, la semana pasada, justamente cuando te mencionaba que estuvimos viendo unos proyectos de valor compartido, algunos tenían que ver con eso de la deforestación en la zona de Amazonía, y están recibiendo ese tipo de incentivos, que no son los gobiernos, no son políticas estatales las que lo están dando, pero que sí trabajan de la mano para que la política estatal vaya como en una hoja de ruta para eso. Pero los fondos, que es lo que más les preocupa a ellos, de alguna manera lo están adquiriendo a través de estas empresas que les ayudan como a hacer el match entre mi necesidad de dinero y el fondo que me puede subsidiar el proyecto, ¿no? Por lo menos para implementar la implementación, para luego poder ahí sí demostrar que soy sostenible. Pero pues mientras lo implemento, no lo voy a poder hacer, es lo que yo entiendo, porque no hay los recursos suficientes o no hay una motivación por parte de ellos también en temas de que, bueno, es una inversión, ¿no? O sea, una inversión que la voy a ver a largo plazo y por ahora no la tengo. Gracias. Ellos, por ejemplo, ya firmaron los acuerdos, ¿no? Pero Ujú. firmaron los acuerdos en la esperanza de que alguien pague las obligaciones que tienen al firmarlo, porque no tienen los recursos. Entonces entra uno en un círculo vicioso de no tengo la plata y por eso no lo hago y no lo hago y por eso No no tengo soy la plata. sostenible. Ujú. Pero es una temática muy, muy importante y muy Sí. valiosa. Sí, igual voy a buscar información que de pronto te pueda apoyar por ahí. Gracias, Elena. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Consulta. Elena compartió en LinkedIn su artículo, así que igual lo vamos a volver a compartir para que lo puedan ver en LinkedIn. Su artículo está muy bueno. Así que nada, esta noche, Elena, te agradecemos por esta ponencia magistral. No sé si tienes unas palabras finales. Fabio, me parece, levantó la mano. Sí, creo que veo, sí. Sí, hola. Elena, mira, yo estoy trabajando actualmente en un proyecto que es de sostenibilidad de la tecnología de información. Ujú. Y digamos, la idea es buscar que haya ecodiseño en los productos, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Que es donde cuando tú produces se genera la mayor contaminación, ¿no? Es decir, la contaminación que genera un computador en su etapa de fabricación representa el 70-80% de la contaminación. Y conversaba justamente el Día del Medio Ambiente con gente que trabaja con plásticos, y yo le decía, trabajemos con plásticos reciclados, pero me decían, lo que pasa es que el plástico virgen es más barato. Ujú. Entonces ahí, digamos, ¿qué estrategias plantear para poder luchar contra ese tema, ¿no? Mira, bueno, te comento una experiencia que nosotros desarrollamos. Digo nosotros porque fue con un grupo, no lo hice sola, fue con un grupo de trabajo. Para la certificación, para la certificación en el MIT, nosotros hicimos un proyecto que era trabajar con el material plástico de los océanos en la zona, en México, en el Golfo de México, comunidades costeras. Eso lo hicimos como proyecto, pero con la visión de que había un equipo que sí podía empezar a trabajar en eso. Lo empezaron a trabajar y han logrado patentar un material con plástico completamente reciclado y completamente reciclable. Pueden estar desarrollando y ya lograron, además de la patente de la creación del material, ya lograron en México
la regulación para poder implementar. Entonces están haciendo, por ejemplo, sillas para escuelas, están haciendo material publicitario completamente reutilizado, todo esto con plástico, pero justamente lo que están buscando son financiaciones, pero fue el trabajo, digamos, como muy serio, muy profundo y voluntad política también que les permitió a ellos poder crecer o que el proyecto fuera una realidad, ¿no? Porque lo trabajaron también desde la regulación que permitía que se utilizara ese plástico completamente reciclado y que sea completamente reciclable para ellos poder desarrollarlo, porque lo que pasaba es que la regulación en algunos lugares no te permite hacer algún tipo de materiales con plástico reciclado porque dice, por ejemplo, que, no sé, la norma no lo contempla, ¿no? Así como el aceite, acá, por ejemplo, hay una empresa en Perú que hace reuso, reciclaje de aceite de camiones. Pero la norma no permite que el parque automotor tenga ese mínimo, no, la regulación de ciertos motores famosos en minería no permite que sus camiones utilicen ese tipo de aceite porque tiene que ser solamente el aceite que ellos tienen como una línea de negocio, algo así. Pero en unión con las rutas de sostenibilidad del gobierno están intentando llegar allá. Igual así, el plástico, eh, actualmente hay varias industrias en plástico que están trabajando de manera fuerte. Como les decía, a veces no son, nuestros esfuerzos son chiquitos, pero las grandes corporaciones también están trabajando en materia de tecnología y de innovación, muchas cosas importantes, pero ya lo están introyectando dentro de su desarrollo. Entonces, creo yo que por ahí es una forma de trabajarlo también, o sea, lo del plástico. Mm, Obviamente cuesta, sí cuesta hacer todo esto, pero también ese retorno, cuando ya yo veo y cuantifico ese retorno, también sé que va a ser generar un mayor impacto o una mayor motivación con respecto al uso de ese tipo de plástico o de material, ¿no? Excelente, gracias Fabio por tu pregunta, gracias Elena por la respuesta. No sé si tenemos una pregunta más, finalmente. Bien, entonces agradecemos a todos ustedes por haber estado hoy viernes con nosotros. Elena, te agradecemos nuevamente por haber aceptado la invitación. Gracias por esta ponencia. Veo que han habido preguntas interesantes, así que te vamos a dejar abierta la invitación para una segunda parte de repente más adelante, porque veo que está bien, bien interesante. Así que nada, esta noche les queremos agradecer a todos por estar aquí. Vamos a ver si podemos tomar una fotito, a ver si un ratito, Elena, dejamos de compartir para tomar una fotito grupal. Se pueden prender sus cámaras. Y mientras que van Con- prendiendo sus cámaras, gracias Tatiana, gracias Tomás, Noelia, Luis. Para muchos que no son de Perú, bueno, día domingo se celebrará el Día del Padre aquí, si en sus países también lo es, felicitarlos a cada uno de ustedes, esperando que puedan pasarla bien en compañía de sus familias, ¿no? Así que nada, que la pasen bonito el fin de semana para todos los que son papás y nuevamente agradecerles por su presencia el día de hoy. Saludamos todos a la cámara para la foto, a ver, 1, 2, 3, whisky, pisco, lo que ustedes gusten. Una más. Gracias amigos, nos vemos la próxima semana. Agradecemos y recuerden que mañana tenemos el webinar de ChatGPT con PM4R, 9 de la mañana para los que puedan estar, hora Lima, Perú. Si alguno no tiene, Muchas gracias, Cristian. Gracias, buenas noches. si Gracias. alguno no tiene el link, nos los pide. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la presentación. Gracias. Chao, chao, Gracias por la Gracias, invitación. Elena. Muy Listo, amable. gracias a Gracias, ustedes. Cristian. Igual por el Gracias. chat voy a compartir. Gracias. Buenas noches a todos.